Yo soy neurocirujano, soy especialista en cirugía neurológica. De 1 a 8 personas en una población de 100,000 tiene estos microadenomas. El tumor benigno más frecuente que existe y que podemos tratar los neurocirujanos son los relacionados a la glándula hipófisis. Oye, ¿y has tenido algún caso grave en cuestión de cirugía? Y en realidad así debería de ser toda la medicina que practicamos todos los especialistas, integrativa, y ver al paciente como un contexto. ¿Podríamos decir que no todas las prolactinas elevadas son prolactinomas? Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de No eres tú, son tus hormonas, el podcast. Hoy vamos a hablar de una de las hormonas más sensibles. Y les digo sensibles porque se puede llegar a elevar con diferentes patrones o diferentes condiciones de nuestro cuerpo. Pero justo cuando esta hormona está algo elevada, lo primero que llegan y me dicen mis pacientes es: Gladys, tengo un microadenoma hipofisiario. Por lo que el día de hoy contamos con un especialista que de verdad para mí es un honor que esté aquí, que nos va a platicar qué es esto, cómo se forman, en qué situaciones realmente son graves. Así que vamos a darle la bienvenida al doctor Ulises García. Un honor tenerte aquí conmigo en este episodio para que nos hables sobre estos tumores que pueden llegar a secretar o a la vez no la prolactina, y que mucha gente realmente se espanta porque para ellos el verla elevada ante un estudio de laboratorio, lo primero que piensan es: tengo un microadenoma hipofisiario. Pero te dejo que te presentes para que sepan por qué estás aquí. Pues muchísimas gracias, Gladys, por la invitación. De verdad es un privilegio compartir este espacio. Creo que esta labor que realizas de difusión y de información es algo que realmente hace mucha falta. Sí. Y yo por eso en ese aspecto me siento complacido de colaborar. Gracias. De estar aquí en tu presencia, y de verdad, felicito, es una labor encomiable para todas las personas, no solamente para nuestros pacientes, sino para el público en general. La educación es poder, y esto que haces de difusión es algo que empodera definitivamente a nuestros pacientes, a sus familias, a tomar decisiones y a tener un tratamiento adecuado y un conocimiento de qué es lo que sucede alrededor de estas enfermedades. Muchas gracias. De verdad para mí es mucho más tenerte aquí, que es algo, como tú lo dices, la información es algo muy valioso, y sobre todo también la mala información puede llegar a ser un poquito a veces peligrosa. Pero antes que nada me gustaría que te presentaras. Claro. Para que nos platiques todo lo que haces también, y sobre todo por qué eres ahorita el invitado especial en este tema. Bueno, pues yo soy neurocirujano, soy especialista en cirugía neurológica. Es una rama de la medicina. Después de estudiar la carrera de medicina, pasas un examen de residencias y realizas 6 años, que es lo que dura la residencia en neurocirugía. Esto nos permite tratar las enfermedades más comunes del sistema nervioso central y de la columna, que son las entidades que nosotros tratamos como neurocirujanos. Luego, ya dentro de este estudio, tuve la oportunidad de realizar una subespecialización en cirugía de tumores y base de cráneo, que esto lo que significa es el atender de manera especializada a aquellos pacientes que les salen tumores. A veces son tumores benignos, a veces son malignos. Debo decir que curiosamente el tumor benigno más frecuente que existe y que podemos tratar los neurocirujanos son los relacionados a la glándula hipófisis, que es la glándula maestra, es la gran orquestadora de todo nuestro sistema endocrino y hormonal. Así es. Para tener una salud es súper importante, y para los endocrinólogos, para los neurólogos, los neurocirujanos, los nutriólogos, es de vital importancia el detectar, conocer este tipo de enfermedades. Entonces, para mí es un privilegio estar aquí hablando de esto como un especialista apasionado, y que nos esforzamos por otorgar la mejor calidad, y hacer equipo es es muy importante para otorgar calidad, el hacer equipo, el enfoque multidisciplinario. Totalmente. Sobre todo, verlo de manera integral, que para mí, es algo que siempre le hago mucho énfasis a todos los pacientes. Ahora, como bien lo dices,
esta parte de los tumores hipoficiarios, el 90% aproximadamente, estamos hablando que es de un microadenoma, ¿no? Como tal, ¿cómo describiríamos qué es un microadenoma? Claro que sí. Primero, recordemos que la hipófisis es una pequeñita glándula, es más o menos del tamaño, como si fuera del tamaño de un frijol un poquito más grande. Y esta glándula se encuentra localizada en la base del cráneo, en la línea media, y si contáramos más o menos entre los dos ojos, como a unos 7 centímetros hacia adentro. Y ahí es el sitio donde pueden emerger este tipo de lesiones o tumores. Ahora, esa palabra que mencionó Gladys, los tumores de hipófisis se clasifican con base en su tamaño, y con base al tamaño se diagnostican como microadenomas, aquellos que miden menos de 1 centímetro, y macroadenomas, aquellos que miden más de 1 centímetro. Las dimensiones de la glándula hipófisis, para que nos demos una idea, son 14 milímetros de lado a lado, 14 milímetros de adelante hacia atrás y más o menos 12 milímetros de alto. Entonces estamos hablando de un espacio muy reducido en donde reside la glándula hipófisis, es la silla turca, que es una parte de los huesos de la base del cráneo. Entonces imagínense que para diagnosticar como macroadenoma, es decir, un tumor grande, con 1 centímetro que mida un tumor ahí, se considera un tumor que es un macroadenoma. Y afortunadamente, la gran mayoría de estos tumores son microadenomas, que son tumores más pequeños que ese tamaño. Obviamente, por razones propias, si crecen más, pues van a dar síntomas y se van a detectar y los van a diagnosticar neurólogos, oftalmólogos, endocrinólogos y neurocirujanos. Oye, y yo leí justo la estadística, que es muy, muy, muy grande. O sea, lo que leí fue que de 1 a 8 personas en una población de 100,000 tiene estos microadenomas. O sea, más o menos es en la población mundial, en teoría lo que yo estaba leyendo, es un 16.7%, que se estimaba como un porcentaje, pero decían que podía ser un poco más. O sea, yo creo que muchas mujeres pueden estar el tiempo, o sea, toda su vida con un microadenoma sin saber que lo tuvieron. Porque otra cosa que leí es de que se dieron cuenta post-mortem. O sea, incluso ya cuando fallecía la persona, se daban cuenta que tenía y nunca manifestó algo en esta persona. Ahora, es donde entra la clasificación de funcionales o no funcionales, o secretores o no secretores, pero te cedo para que nos expliques un poco más qué es esto. Esta información es totalmente cierta. Es el tumor más frecuente de lo que podríamos esperar, y el motivo por el cual está subdiagnosticado es porque pues no le estamos haciendo resonancias magnéticas ni tomografías a todo paciente solamente por ver qué sale. Pero en el tema de los funcionantes y no funcionantes, ¿qué quiere decir esto? Como la glándula hipófisis produce muchas de las hormonas que regulan el funcionamiento del organismo, para cada tipo de hormona hay un grupo de células dentro de esa pequeña glándula que se encarga de producirlas en la cantidad necesaria para las funciones vitales. Por ejemplo, en el caso de la prolactina, que es el tumor más frecuente, los prolactinomas son de los más frecuentes, la prolactina es una hormona que prepara a la mujer para poder lactar, para producir la leche. Y bueno, ya la oxitocina produce que cuando nace el bebé ya puede ella amamantar al bebé. Entonces, si una mujer tiene un tumor que produce prolactina pero no está embarazada, ese es un rango de laboratorio que está fuera de lo normal, y hay que demostrar, hay que estar seguros de que no esté gestándose ahí un tumor de hipófisis productor de prolactina. Y ahí es en donde entra el papel muy importante de Gladys y de los endocrinólogos, porque pues, ellos ya piden estos estudios, y ahí vemos la gran mayoría de los tumores son prolactinomas, y luego el segundo tumor más frecuente son los denominados no funcionantes. ¿Qué quiere decir esto? Son tumores que se originan dentro de las células de la hipófisis, pero hay células de sostén que no producen ninguna hormona y empiezan a crecer de manera desmedida,
y al contrario, lo que hacen es lastimar a las células que sí producen hormonas. Exacto. Y hay una baja de estas hormonas. Hay baja de hormona de prolactina, baja de hormona que estimula la tiroides, de la hormona del crecimiento, la testosterona. Y obviamente el paciente pues se siente mal porque le faltan estas hormonas o disminuyen sus niveles y se sienten fatigados, cansados o con otro tipo de síntomas. Ahí es en donde la agudeza clínica del endocrinólogo entra en papel para poder identificar a estos pacientes. Y en esta parte donde puede haber estos tumores, este microadenoma, tanto no funcionante como funcionante, por ejemplo, hablando un poquito de la tiroides. Está el hipotiroidismo secundario, que como ya te platiqué una vez un caso que tuvimos por aquí, y también entra el hipertiroidismo, que también puede ser un poco por tema hipofisiario, ¿no? Ahora, en estos casos, antes de pasar a la prolactina, que me encantaría que habláramos un poquito más de ella, ¿qué haces cuando tienes una prolactina muy, muy, muy elevada y el microadenoma es muy, muy, muy chiquitito? Que es lo que quiero como que entrar un poco ahorita, te digo, en este tema de prolactina. Claro, pues eso es muy, muy interesante. Fíjate bien, en el tema de la prolactina, nosotros tomamos como punto de corte un valor que pues ya fue estudiado. Sí. Por ejemplo, una prolactina por arriba de 250 es una prolactina que sí o sí estamos obligados a investigar con una resonancia magnética. Porque las posibilidades de que se trate de un tumor productor de prolactina son altísimas. Por debajo de este rango, vamos a suponer, vemos un paciente 50 y dices, tiene 50, 75. No necesariamente es un tumor productor de prolactina, porque la prolactina puede estar elevada por compresión, por otro tumor o por algo. La hipófisis puede estar totalmente sana. Sí. Y puede estar elevada, como lo platicaste hace ratito, el estrés, falta de sueño, algunos medicamentos. A ver, cantidad de medicamentos. Si tú lees la lista. O sea, desde antidepresivos, incluso anticonceptivos, pueden también elevar la prolactina. Nosotros hemos tenido muchos casos de anticonceptivos que elevan. Algunos suplementos pueden llegar a elevar también la prolactina. Todas estas partes de antiácidos también pueden elevar la prolactina. ¿Cuánta gente en México realmente no toma antiácidos? Sí, no, bueno, ya 8 o sea, de voy a cada decir 10. antiácidos, pero son muchas medicinas, pero es para que más que nada nos entiendan un poco. Pero desde los TUMS, o sea, de verdad es impactante. Y fíjate, sí me ha tocado gente que de repente, o sea, ya cuando les haces, por eso es muy importante, yo siempre les hago énfasis en estudiar integralmente al paciente, porque hay muchos pacientes que sin querer pues tienen tantitas ideas y están que sí esto, que sí el antiácido, y tienen la prolactina muy elevada. Y fíjate que me han tocado doctores que les dicen, no, es que hay que sacarte macroprolactina, hay que sacarte pues, la resonancia, y al final no hay nada. Entonces muchas veces te dicen, ¿tienes una hiperprolactinemia? No inexplicable o inexplicable, ¿no? Y es como, no, sí es explicable, viene un poco más de todo lo que estás haciendo o todo lo que estás tomando. Otra cosa, en este caso, si tú tienes un microadenoma no funcionante, pero tiene buen tamaño, vamos a llamarlo, sí, pues un micro, ponte tú en 1 centímetro. Ya 1 centímetro ya es macro totalmente, ¿cierto? Sí, ya es macro. ¿Qué hacemos? Eso es una parte muy importante. Esa palabra que utilizaste hace ratito tú eres médico y eres especialista en medicina integrativa. Y en realidad así debería de ser toda la medicina que practicamos todos los especialistas, integrativa, y ver al paciente como un contexto. En el tema de los adenomas que están en ese rango de dimensiones, yo diría que lo más importante es que si un paciente tiene un tumor de hipófisis del tamaño que sea y no tiene afectada la vista, eso sí. Eso es muy importante. Sí. Es decir, lo que tiene encimita la hipófisis es la vía visual. Ahí está el quiasma óptico, que es donde juntan los dos nervios ópticos. Entonces, si esta es la hipófisis y aquí están los nervios ópticos y puedes tener un tumor aquí de 1 centímetro, ya creció,
y no está contactando y comprimiendo los nervios ópticos, Sí, sí. muy probablemente este paciente lo tengamos que vigilar nada más. La indicación para nosotros como neurocirujanos es muy clara que el objetivo del tratamiento que ofrecemos a un paciente es por 2 razones. Uno, porque hay un deterioro del campo visual por compresión de la vía visual de los nervios ópticos. Y 2, cuando hay una alteración hormonal que tenemos que corregir para retirar ese tumor. Esas son las 2 indicaciones principales por las cuales indicamos una cirugía y nos apoyamos de este enfoque multidisciplinario, como tú perfectamente lo acabas de describir. Eso se llama medicina, es una medicina integral. Al final de cuentas, tiene que hacerse equipo. Eso es, yo creo, el otro factor. La decisión nunca debe ser unilateral y debes de apoyarte en otros especialistas para sacar adelante este paciente. Ahora, ¿cómo podríamos diagnosticarlo? Si hay una clínica, ¿no? Que es, o sea, como lo platicamos, no es como que vas a sacar resonancias a todos. Yo te voy a decir algo que yo trato de hacer. Muchas veces cuando un paciente llega conmigo y has estudiado toda la historia, ves que a lo mejor no toma ningún medicamento, que puede estar estimulando, pues igual algunos antidepresivos que también, o sea, haces como que toda la parte de la historia clínica. Traen una prolactina entre 80 a 100, más o menos. Si tiene, por ejemplo, si tuviera dolor de cabeza o alguna otra manifestación, por ejemplo, antes de entrar, me voy a desviar tantito. Si traen secreción, por ejemplo, y traen una prolactina en 40, yo sí les mandaría una resonancia. Sí, ¿no? yo Porque creo ya que estás eso teniendo correcto. una manifestación clínica. Pero en caso, tuve una chiquita, por ejemplo, que su prolactina perfecto, pero sí traía un microadenoma y la verdad era muy chiquititito, y ahí sí, por ejemplo, alguien le dijo que la tenían que operar. Pero no tenía ni una manifestación ni química ni clínica, pero nada más era el chicharito y era muy pequeño. En esos casos, como tú lo dijiste, solo vigilancia. Sí, yo creo que tenemos que retomar los principios. Operamos seres humanos, no operamos resonancias magnéticas. Entonces, a ver, si yo me hago una resonancia el día de hoy, no tengo ningún síntoma, no me duele la cabeza, no tengo ninguna alteración por alguna afección hormonal y tengo un adenoma chiquito que no está comprimiendo la vía visual, pues no hay que operar, porque el riesgo de la cirugía no va a tener ningún beneficio desde el punto de vista clínico. Estaríamos operando porque se encontró un hallazgo de imagen. Ok, y clínicamente, si hubiera a lo mejor un microadenoma, igual de origen secretor, ¿das tratamiento clínico o se van igual a la cirugía o depende? Sí, aquí hay muchos puntos importantes. Si es un tumor pequeñito, productor de prolactina, no hay duda. Es más, si es un prolactinoma, aunque esté muy grandote, el primer tratamiento es el tratamiento médico. Entonces, ese paciente tiene que ser tratado por un especialista que le dé un medicamento que puede hacer no solo que disminuyan los niveles de prolactina, sino que involucione y disminuya de tamaño el tumor. ¿Cuánto tiempo se da? Porque sí he tenido, por ejemplo, pacientes que habían ido con otros médicos, vienen conmigo y se les ha dado como esa vigilancia. Yo creo que he tenido como 2 casos que sí ha bajado, pero nada. O sea, de verdad ha sido, te voy a poner una cosa, de 0.7 se fue a 0.6 en un año. ¿Eso es algo bueno o...? Fíjate bien, ¿o no? Si hay mejoría de los síntomas visuales y por los que llegó el paciente y la involución de un tumor pequeñito no es así tan espectacular, yo diría que de todas maneras debe de seguir bajo tratamiento médico. Se tratan quirúrgicamente o los operamos, aquellos que son resistentes, que sí los hay, tumores resistentes a los medicamentos, es decir, a pesar de que tome estos medicamentos como la cabergolina, que es uno de los que se utilizan, no disminuyen ni los niveles de prolactina ni el tamaño del tumor. Entonces, pues ahí los detectan y dicen, ¿sabes qué? Esta mujer tiene estos niveles elevados de prolactina, no se puede embarazar, está en edad fértil, tiene galactorrea, que es la secreción de leche y no está embarazada, pues esa paciente se podría indicar una cirugía.
Para los otros tumores productores, si produce hormona de crecimiento, si bien hay medicamentos que suprimen los efectos de la producción elevada de hormona de crecimiento, no hemos llegado todavía a curarlos con medicamentos y de todas maneras estos pacientes tendrían que operarse para lograr una curación que le llamamos bioquímica. Sí. Ahora, hablando por ejemplo de un síndrome de Cushing, ahí que, bueno, el síndrome de Cushing, ahorita entramos un poquito, porque no nada más nombrar qué es el síndrome de Cushing, por ejemplo, que tengan esta sobreproducción de hormona, que tengan todas las manifestaciones de un cortisol tremendamente elevado y pues al final el cortisol empieza en resistencia a la insulina, o sea, sí tienen unas complicaciones bastante comprometidas. ¿Qué se hace en esto? Ahora me voy a desviar de la prolactina, pero es interesante. ¿Qué haríamos en estos casos? Híjole, el síndrome de Cushing quizás es de los retos más importantes para los médicos como tú y también para nosotros como neurocirujanos, porque son pacientes que tienen la gran mayoría sobrepeso, porque la hiperproducción de esta hormona provoca una obesidad. Central, impresionante. Impresionante, sí. Son hipertensos, les sube la presión, tienen resistencia a la insulina o ya son diabéticos porque la hormona que se produce, que son los corticosteroides en las glándulas suprarrenales, empiezan a desgastar las células del páncreas y se convierten en diabéticos. Y tienen una inflamación. O sea, ahí es donde entramos mucho en el cortisol, o sea, la importancia del cortisol cuando una persona que no tiene este síndrome lo genera, o sea, tienen un estrés, o sea, el cuerpo está en estrés y en inflamación continua. Constante. Ahí que tengo esa duda, ¿qué se hace? Estos pacientes, después de una estabilización metabólica hormonal, pues los tenemos que operar. Sí. Es una cirugía que es un reto porque también me ha tocado que al operar el anestesiólogo tiene que batallar con la presión alta, la fragilidad capilar, que es una tendencia muy fácil a sangrar, sangran fácilmente. Los tejidos no cicatrizan de manera normal, entonces tienes que ser muy meticuloso en la cirugía, reconstruir todo perfectamente. Afortunadamente disponemos de tecnología para realizar estas cirugías mínimamente invasivas, las podríamos denominar así. Se introduce un endoscopio, que es como una camarita por la nariz, y por la otra narina se meten los instrumentos y por ahí podemos quitar el tumor sin lastimar y alterar la anatomía de la nariz y de la base del cráneo. Eso es algo formidable. Igual en estos tumores que producen hormonas de esteroides, que son el síndrome de Cushing, hay tumores chiquitos y tumores macros, ¿sí? Yo podría decirte que a veces los tumores, quitar un tumor pequeño es como encontrar una aguja en un pajar. O sea, porque el tumor que está grande, de alguna forma entramos, operamos y está a la vista, o sea, se ve. Pero si es un tumor que mide 4 milímetros, ¿cómo vas a ingresar dentro de la glándula, que de por sí es pequeñita, y vas a empezar a buscar ese tumor y lo tienes que quitar completito? Y ahí entra una tecnología muy importante que es la neuronavegación, que es como un sistema de GPS. ¡Órale! Se hace la resonancia la traduce este aparato en un sistema cartesiano de X, Y, o sea, es como un GPS, y ese aparato nos dice por dónde tenemos que acceder, por dónde tenemos que incidir, por dónde tenemos que buscar ese tumor. Es como buscar una aguja en un pajar. Entonces, esa es una tecnología que nos ayuda a ser más eficaces. No, y más exactos, o sea, más te vas también a la segura. Oye, de verdad está impresionante, o sea, ha aumentado muchísimo la tecnología y la medicina. Y en caso también, o sea, hablando de prolactinomas, en caso de que se tengan que quitar, es exactamente la misma cirugía. Es exactamente la misma, es un tumor de mayores dimensiones. Obviamente, pues la cirugía tiene que ser realizada con mucha delicadeza y mucha maestría para quitar ese tumor que está comprimiendo el nervio óptico y no lastimarlo al descomprimirlo. Sí, claro. Eso es súper importante. Oye, ¿y has tenido algún caso grave en cuestión de cirugía? O sea, hablando quirúrgicamente, ¿hay alguna condición que pueda agravarla? ¿O realmente podríamos decir que no hay tantas secuelas o consecuencias, ya hablando quirúrgicamente? Puedo decir con toda seguridad que hoy en día la cirugía de estos tumores es tan segura,
en términos de buen pronóstico como lo es cualquier otra cirugía en el cuerpo. Vamos a llamar en otra parte la vesícula o el apéndice, obviamente con sus proporciones. Pero hay una cosa muy importante. ¿Qué está a un ladito? O sea, la hipófisis y los tumores en esta zona, a los lados tienen las arterias carótidas. Sí. Entonces tenemos que trabajar y respetar mucho porque pues esas arterias le llevan sangre al cerebro. Y arriba está pues la vía visual. Sí, sí, sí. Entonces es una cirugía de mucha precisión, es una cirugía de mucha paciencia, de mucha meticulosidad. Requiere un muy buen pulso, requiere toda la tecnología. Y yo diría, para cuidar al paciente también en el posoperatorio, claro, hacer equipo con pacientes, sí, con médicos así como, pues, como sí. tú en este No, caso. porque al final, o sea, tienes que cuidar que toda la parte hormonal quede bien, que no haya ninguna complicación, que a veces yo nada más he tenido un caso que sí lo han operado y no fue tanto, o sea, sí se movió un poquito la hipófisis, la tiroides, de repente como que las glucosas, pero no fue nada, la verdad, no se comprometió absolutamente nada. Oye, tú y yo tenemos un caso también de un hombre que sí tiene un macro adenoma. Sí. Y está grande. Ahora, en hombres, para que no digan que luego los dejo, porque siempre me dicen, es que hablan de puras mujeres y los hombres nunca. ¿Cuándo se pensaría en un microadenoma en un hombre? Sí, en los hombres es un poco más difícil diagnosticarlos, al menos lo diré también yo en mi experiencia. La elevación de prolactina en los hombres provoca síntomas que a veces pueden confundirse con otros problemas. ¿Sí? Falta de líbido, disfunción sexual, fatiga, depresión. Y hace rato mencionaste que estábamos platicando antes de empezar aquí el programa, alteraciones del sueño. Sí. ¿No? Sí. Mucha somnolencia o falta de sueño, insomnio. Y pues puede ser hoy en día por el nivel de vida que llevamos, por el estrés, por el trabajo, echarle la culpa y decir, no, pues así es. Y normalizamos. Y lo normalizamos, que eso que es lo más peor. Siempre normalizamos. Y más que nada, más como hombres, normalizan más. Siempre es que el trabajo, es que todo el día, es que el estrés, es que me quedé pensando de las preocupaciones de la casa y del trabajo. O sea, siempre normalizan todavía un poco más estos síntomas. Este chavo, precisamente porque es joven, él, fíjate que cuando vino conmigo, igual era una resistencia a la insulina enorme, tenía dolores de cabeza y sí tenía depresión. Y algo que me llamó mucho la atención, mareo. Mareo. Entonces ahí como que no me gustó mucho y la verdad es que yo sí les estudio de pies a cabeza y la prolactina en él estaba en 50. Ni siquiera... Bueno, en hombres sí es muy alta. Sí, sí. Sí, en hombres muy alta. Pero, o sea, ojo, en mujeres... fíjate, en mujeres como que cada laboratorio tiene un rango, idealmente siempre como puntos funcionales de prolactina los dejamos como que hasta 20 en mujeres, pero no pasa nada si tampoco están en 30, 35, porque luego se me alarman mucho de que es que yo leí que tiene que estar abajo de 10 para embarazarme, ¿sabes? Entonces, siempre les digo, a lo mejor entre un rango entre 20, 20 y tantos, tampoco está grande. Y en hombre, por lo general, no es arriba de 16, 17, que ellos sí son un poco más cortos. Él tenía 50. Entonces, oye, Gladys, y por ejemplo, ahí viéndolo desde tu punto de vista, que se me hace muy interesante, porque luego, a ver, ustedes ven cosas que uno, por formación, por especialidad, vamos a decir, no las ves. ¿Qué es lo más diferente que tú ves entre los pacientes con tumores y alteraciones de hipófisis, entre la diferencia más importante entre hombres y mujeres y jóvenes, tanto hombres y mujeres, y a lo mejor un paciente un poquito de más avanzada edad? ¿Qué es lo que te ha tocado ver a ti? ¿En tumores? Yo creo que en jóvenes, hablando niñas, es ausencia de menstruación, que es lo que más... Muy importante. Más hay. O sea, siempre como que una menorrea de origen hipofisiaria o hipotalámica, hay que ver qué es, ¿no? Y yo siempre me voy a lo básico. O sea, primero empiezo, va a sonar feo, pero es algo muy delicado, siempre se los digo, es un tema muy delicado, pero es real, trastorno de conducta alimenticia. Antes de pensar en un tumor, siempre pienso como que en eso, algún desorden hormonal, ya sea tiroideo,
Al final, la verdad, no es que no me importe la hipófisis, pero siempre como que lo dejo a lo último. Pero sí he tenido un caso de una niña que tuvimos que sí tenía un micro. Tenía, no sé si entre 18. Bueno, no estaba tan niña, pero igual, o sea, y fue un caso bastante complicado porque sí tenía esto. Ahora, en una menorrea, lo primero que ves también es la prolactina. Entonces, ahí te hace pensar, si realmente esta prolactina es lo que yo te preguntaba hace rato, no está por arriba de 40, no pienso en un tumor, claro, sinceramente. Pero si es algo que tú empiezas con tratamiento, ves la tiroides bien, ves todo bien, ya pienso un poco más arriba y sobre todo también en que tengan, o sea, no tengan FSH y LH. O sea, ahí sí ya lo pienso un poco más como decir, híjole, voy a ver. De grandes, fíjate que no me ha tocado ningún caso. A menos que, como una vez dijimos, que no es un tumor, pero el síndrome de la silla turca vacía, que sí hemos visto, que yo pensé que no era tan común, ahí sí. Y personas mayores no, No tanto. No, fíjate que ahí sí no, pero fue más en ellas. Si me preguntaras, yo creo que lo que más he visto es amenorrea. Claro. Pues ahí acabas de tocar un punto muy, muy importante porque los adenomas, como bien lo comentas, los tumores, los trastornos de hipófisis, no son exclusivos de los adultos. Hay niños con tumores y a veces es más difícil diagnosticarlos en ellos. Es que en un niño sí. O sea, niño hablando niño pediátrico, yo creo que la verdad es que nosotras no vemos niños, pero pues chavitas entre 15, 16, 17, adolescentes, ahí sí vemos. Y te digo que este sí fue un caso, incluso a la niña se la llevaron a Estados Unidos porque sí fue como no quiero que se opere aquí, ¿sabes? Como que sí les dio mucho miedo, pero bueno, el diagnóstico que los papás nos agradecieron muchísimo por haber dado con este diagnóstico, pero sí fue algo donde yo les decía, a ver, es que no me cuadra un poco todo esto y a pesar de que la prolactina no estaba tan elevada, había datos que ella sí tenía. Y te digo, tenía dolorcito de cabeza, claro. De campo visual no tenía nada, pero sí era algo que, o sea, de verdad los papás sí fueron muy agradecidos con ese diagnóstico. Sí, al final son casos que te dejan marcado y que la próxima vez que ves un paciente con síntomas similares, vas a recordar esos cuadros clínicos, esas manifestaciones y te van a ayudar a detectar más tempranamente. Ahora, a ella problemas. Sí lo operaron, A ella sí lo operaron, sí. O sea, a ella sí lo operaron porque al final aquí habían tomado una opinión y lo primero que les dijeron fue eso, hay que darle cabergolina, para ver si hay reducción y todo, pero la verdad como que, te digo, no se quedaron muy conforme los papás y a mí sí me preguntaron y me dijeron, ¿tú qué harías? Dije, pues tomen otra segunda opinión porque no, o sea, pues yo también siento que está muy chiquita como para tener esto y al final es un desarrollo donde no sabes después cómo va a terminar, ¿no? En los problemas de hipófisis, eso es muy importante, es un tema donde el trabajo de mejorar la calidad de vida del paciente no termina, en el caso mío, con la cirugía, al contrario, operas al paciente y regresa con su médico para que ajuste todo el tema hormonal, eso es muy importante. Perfecta. O sea, ahorita menstrua, está perfecta, se siente súper bien porque sí estaba un poco también chipilona y lo primero que decían es pues la edad, ¿no? Es la adolescencia, los cambios de humor, está estresada, no le baja, que era lo que realmente también el ginecólogo le decía. Y dato, por favor, yo sé que ya en todos los episodios luego han visto que de verdad yo a veces, no es que no soporte los anticonceptivos, pero no es la primera terapia porque fue lo primero que le dieron. Como no le bajaba, dijeron, bueno, anticonceptivos. Y ahí fue donde la mamá brincó y dijo, no, o sea, no quiero hacer esto, quiero ver el por qué no le está bajando. Y miren, dimos con un muy buen diagnóstico. Que quién iba a pensar que por la edad podría tener esto. Mira, qué buena pregunta me hiciste. No. Salió un caso muy padre que no recordaba, pero qué padre. Oye, entonces, haciendo un resumen contigo de todo esto, podríamos decir que no todas las prolactinas elevadas son prolactinomas. No todas las prolactinas elevadas son prolactinomas y no todos los prolactinomas se tienen que operar. O sea, tener una prolactina muy elevada, aunque tenga un tumor muy grande, puede salvarse de la cirugía si el tumor responde favorablemente a estos medicamentos que existen. La cosa se complica más cuando es un tumor de una dimensión diferente o producen otra hormona que no es la prolactina. Ahí sí
yo creo que es muy importante la buena comunicación con un neurocirujano que aparte tenga el entrenamiento y la capacidad y el adiestramiento para operar este tipo de enfermedades. No, y yo leí, por ejemplo, en producción hormonal es el 30% los que producen prolactinas. Entonces, la verdad sí es un porcentaje. O sea, dentro de los adenomas es un buen porcentaje. Y yo algo que también siempre les digo es, no todas las prolactinas elevadas se tratan con cabergolina, porque pueden haber muchos factores que la estén elevando. Entonces, aquí lo importante es estudiar integral, ver qué está produciendo y en caso de algo ya más grande, ir con un neurocirujano muy bueno como el que tenemos hoy en día aquí. Oye, muchas gracias. No, encantada de tenerte, de verdad. Hemos llegado al final de este gran episodio. Lo vamos a volver a invitar porque no saben, o sea, como bien lo dijiste, la hipófisis es la glándula maestra. Sin ella no tenemos las hormonas que liberan o estimulan a las glándulas para liberar otras hormonas. Luego lo vamos a invitar a hablar temas de tiroides, porque acuérdense que la TSH, que se libera en la hipófisis, va para acá, entonces ya lo vamos a tener pronto para hablar algún tema hipofisiario con tiroides. Muchas gracias, Ulises. Es un privilegio y de verdad gracias por la invitación, por permitir compartir este conocimiento y un placer hacer equipo. Totalmente. Con tu equipo. Muy buenas noches. Gracias a todos. Bye.